7:30 de la mañana. Bueno, decíamos que avanza la ley ómnibus con un gobierno que finalmente se avino a discutir con radicales y diputados del peronismo federal algunas modificaciones. Desconocemos todavía cómo va a terminar la negociación. El gobierno va a decir que no negocia nada, pero hay una negociación en marcha para que la Cámara de Diputados apruebe la semana que viene este paquete. Dentro de este paquete se escucharon muchas voces críticas en el Congreso a lo largo de todos estos días por cómo afecta a distintos sectores. Los más contentos, si uno tuviese que hacer un análisis, fue el sector energético. Los que fueron a decir estamos de parabienes fue fundamentalmente los representantes de intereses del sector energético. Vamos a charlar un poquito con Nicolás Gadanos, economista, es especialista además en este sector. ¿Cómo andás, Nicolás? Buen día. Hola María, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. A ver, ¿por qué está tan de parabienes el sector energético con esta nueva ley? Bueno, el sector energético, yo diría, hubo alguna manifestación positiva de la Cámara de Empresas. En el caso de las provincias que tienen hidrocarburos, no tanto, ¿no? Porque en el caso de las empresas, el proyecto que se incluyó en la ley ómnibus tiene algunas consideraciones que apuntan a un sector más abierto, más competitivo con el mundo, con precios más alineados con los precios internacionales, que es algo que de hecho el gobierno está haciendo, no necesita cambiar la ley para eso, pero bueno, me parece que Nicolás, lo que ve ahí... El tema ahí sería que no les quita la obligación de lo que llamaban el barril criollo y de autoabastecer primero el mercado interno. O sea, pueden libremente disponer de recursos que extraen de Argentina sin necesidad de abastecer primero el mercado interno para la exportación y fijando precios alineados con los precios internacionales. Claro, en realidad lo del barril criollo ha sido una instrumento, es decir, que los precios locales estén por distintos a los precios que surgen del mercado internacional. Muchos años más abajo también ha habido barril criollo en donde estaba más alto. Eso no está en ninguna ley, pero muchas veces el objetivo primario que tiene la ley actual, que es muy vieja, es de 1967, del gobierno de facto de Onganía, el objetivo del abastecimiento antes que todo, bueno, sí fue una excusa utilizada muchas veces para forzar que los productos, los hidrocarburos, tanto el petróleo como el gas, se vendan en el mercado interno a precios más bajos que los precios internacionales o los costos de importación o las alternativas de exportar. Entonces ahí es donde hay una parte del proyecto de ley que apunta a un mercado en ese sentido más abierto y más competitivo con el mundo, ¿no? Y que refleje los precios de oportunidad en el mundo de los hidrocarburos, especialmente el petróleo, las naftas, el gasoil. ¿Qué es lo que estamos viendo ya que ocurre de hecho? Es parecido a lo que pasa con las prepagas, digamos, más allá de la discusión legal o del trámite que tenga en el Congreso o en la justicia. De hecho, se le liberó el precio, ¿no? Y se va más en línea con $1 por litro de nafta. Sí, pero incluso yo creo que en las prepagas sí hay una regulación de precios. En los combustibles no hay. Lo que sí hizo el gobierno anterior a límites muy, muy complicados, y estamos viendo la vuelta de eso, es forzar a YPF a sostener precios muy por debajo de los precios competitivos y de equilibrio para la propia YPF para que pueda seguir creciendo. Entonces, cuando YPF pisaba los precios, las demás también los mantenían abajo, pero no había ninguna regulación. Por eso yo creo que meter la discusión de la ley de hidrocarburos en un proyecto tan urgente en otros frentes y tan importante de algunas regulaciones, leyes que pretende cambiar el gobierno, para mí es un error, porque esa ley, especialmente en la discusión con las provincias, requiere de un tiempo mayor, de una discusión más equilibrada. Es difícil sacarlo así tan rápido, y de hecho me parece que las provincias petroleras están planteando objeciones porque post reforma constitucional del 94, quienes son los dueños de los hidrocarburos son las provincias. Por lo tanto, a las provincias no las convence tanto que sea el gobierno nacional quien les diga cómo deben manejar los permisos de exploración, las concesiones, las prórrogas, etcétera.
Ahora, con relación a YPF, Nicolás, vos fuiste, entiendo que muy crítico de la posibilidad que la privaticen. Entendemos, porque hay que ver cómo termina la negociación con el radicalismo y demás, pero que la sacarían del paquete de empresas que quedarían disponibles estatales para ser privatizadas ahora mismo. ¿Qué te parece? Uno, la privatización posible de YPF, y dos, hay toda una discusión porque Marín, que es el titular designado de YPF, proviene de Tecpetrol. Tecpetrol es la unidad petrolera del grupo Techint, que es una gran competidora de YPF en la exploración de Vaca Muerta. ¿Te parece que ahí hay alguna suerte de conflicto de interés de abrirle a empresarios que vienen del sector privado y de ser tu máxima competencia, que probablemente vuelvan a hacerlo una vez que termine su gestión de gobierno, que ellos conduzcan YPF? Mira, respecto a lo primero, yo creo que primero que YPF hoy es una sociedad anónima con el 49% privado que cotiza en Buenos Aires, o sea, muy atomizado, accionistas privados atomizados que están en Argentina, en Estados Unidos, en el mundo, y el 51% de esa sociedad anónima lo controla el Estado, pero es una compañía que se mueve, no es como, no sé, AISA o Telam u otras estatales, es una compañía que gana mucha plata, que invierte, que se gestiona relativamente bien, compite adecuadamente con los privados. Y por eso me parece que, de nuevo, no hay ninguna necesidad de que el Estado venda las acciones que tiene, que no es lo mismo que privatizar, ¿no? Que venda las acciones que tiene. No es una necesidad de la industria en donde compiten un montón de compañías con YPF, no es ni de cerca YPF monopólica, es decir, que el crecimiento del sector no depende solamente de YPF. Y además la gestión de YPF no es como era YPF, no sé, a fines de la década del 80, que tenía 50.000 empleados, totalmente tomada por el sindicato. Es una compañía que funciona relativamente bien. Entonces, no se entiende y no habría una necesidad de vender esas acciones, a no ser que fuera a conseguir plata, pero ahí ya estamos hablando de otro tema que no tiene nada que ver con la política energética. Y tratar a YPF para conseguir plata, en el pasado tuvimos muchísimos problemas por eso. O sea que yo creo que sería razonable que el Congreso saque de esa discusión, eventualmente de nuevo la deje para más adelante, pero hoy no debería estar para nada en la agenda. Y el tema respecto de las autoridades de YPF, a mí me parece que es un error creer que porque hay una persona que tiene un track record muy bueno desde el punto de vista profesional y que ha trabajado en una empresa, asumir que esa empresa en la que esa persona trabajó puso al presidente YPF. O sea, la idea de que Paolo Roca puso al presidente YPF. No, pero sí. Eso es una especie de teoría conspirativa que yo no creo que podamos decir eso. Es decir, no, pero hay algo de la rotación, digamos, lo público-privado, en este caso, de información sensible. O sea, cuando vos venís de una empresa, esas empresas, sus proyectos de inversión son de muchísimo dinero y me imagino que ciertas cosas las manejan con cierta reserva. Entonces, si vos venís de la principal competidora de lo que es la principal reserva de gas no convencional de la Argentina, de explorar Vaca Muerta, ¿no hay algo sensible respecto al manejo de la información entre... Bueno, sí, obvio. Eso pasa también cuando una persona pasa de una empresa privada a otra empresa privada en cualquier sector. A lo que voy es, por supuesto hay que confiar y eventualmente accionar si algún funcionario público, en este caso el titular de una compañía que tiene presencia estatal, se maneja mal. Pero yo creo que no solamente no es malo, de alguna manera es positivo saber que es una persona que en vez de venir de cualquier lado que no tiene nada que ver con la industria petrolera, tiene un track record razonable en la industria petrolera y creer y confiar en que va a llevar adelante la gestión de YPF como corresponde. Yo creo que eso es a priori lo que tenemos que pensar y por lo que yo he escuchado, me parece que incluso diría, lejos de tener en la cabeza venta de acciones o esas cosas, lo que la actual conducción de YPF tiene en mente es hacer crecer a la compañía, desarrollar la enorme cantidad de proyectos que tiene YPF en Vaca Muerta, en el offshore, en gas, en un montón de dimensiones. Y bueno, los conflictos de intereses siempre pueden aparecer, pero me parece que no necesariamente porque haya trabajado en una compañía, eso va a suceder, a eso voy.
Estamos hablando con Nicolás Gadano, es economista, fue integrante del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri, es un experto en temas energéticos. Te hago una última pregunta, pero ya como economista, y tema más monetario y tipo de cambio. ¿Cómo ves este escenario donde crece nuevamente y que de manera cada vez más rápida la brecha cambiaria entre tipo de cambio oficial y los dólares alternativos, con un dólar que desde la devaluación del inicio del gobierno de Milei se quedó muy quieto, con una inflación muy alta, le mete presión a que vamos marzo, abril a otra devaluación? Bueno, efectivamente vos de alguna manera lo dijiste, estamos en una situación muy complicada y que hay que ir por un equilibrio muy delicado, que es después de la devaluación inicial, que fue intentar reflejar un tipo de cambio más acorde con lo que estaba pasando en la realidad y no con ese tipo de cambio ficcional que había atrasadísimo. El gobierno intentó, las autoridades intentan, poner que el tipo de cambio un poco sirva medianamente como un ancla para que la inflación no se dispare más y no pare más, pero efectivamente es muy difícil creer que se va a poder corregir el tipo de cambio al 2% cuando la inflación es muchísimo más alta. Entonces, al principio hubo un efecto sobre la brecha muy positivo, creo que era muy difícil sostener eso, la brecha, es decir, el equilibrio de los mercados alternativos, del MEP, del dólar libre, del CCL, están reflejando la expectativa de que esa idea de que se puede sostener, insisto, en este contexto de inflación alta y que va a ser difícil bajarla, un tipo de cambio nominal prácticamente sin cambios, eso en algún momento se iba a notar, más temprano, más tarde, a principios de febrero, a mediados de enero, y habrá que ver cómo el gobierno lidia con eso, en qué medida modifica esta idea de solamente de evaluar un 2%, es medio inevitable que en este contexto en el que se están moviendo precios relativos que estaban atrasadísimos, hoy veíamos va a subir la tarifa de transporte, tienen que subir las tarifas de energía, eso necesariamente y lamentablemente tiene que convivir con una inflación relativamente alta, y el tipo de cambio no se puede atrasar tanto porque estaríamos otra vez en la situación de la que estamos intentando salir desde diciembre. Nicolás Gadano, economista. Gracias, Nicolás, que tengas buen día. Gracias, María. Hasta luego. 7:42 de esta mañana, que vamos, es un calor, pero un calor bastante moderado para esta época del año, no nos podemos quejar. Está Sí, tranquilo, vamos a una máxima de 30 y tenemos el D-Source. ¡Vamos! Sí, tenemos. Aprovechando que no está Guido.